con nuestra clase, no me gusta quedar con la clase hacia la mitad, ¿ya? Así que te voy a dar la bienvenida, Maroa, y vamos a comenzar enseguida, a mandarle un WhatsApp al tiro al curso para que empecemos a trabajar. Y pues mientras abre la presentación, vamos a mandar un lindo meme que diga estamos en clases. Ahí sí. Ya, ahí lo envié. Estamos en clases por Zoom. Muy bien, perfecto. Bienvenida entonces, señorita. A ver, no te la compartí. Otra vez, no la compartí, perdón. Ahí está, Jessica ha ingresado, ahí está. Ahí tengo otra más. Debo primero compartir la presentación. Detalles, ¿ya? Ahora sí. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestra presentación. Bienvenidas a las dos estudiantes que tengo hoy día, ¿cierto?, en clase de historia, ¿ya? Ahí va a abrir el tiro. Ya, y vamos a comenzar con nuestro trabajo, ¿ya? Porque tenemos hartas cosas que trabajar hoy día respecto de nuestro contenido de la clase, ¿ya? Clase 22, segundo ciclo, América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Hoy día, sí o sí, le vamos a dar un cierre a esta clase. Ya hemos trabajado 3 clases esta unidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo, ¿cierto?, el contenido que corresponde a la tercera prueba, ¿ya? Por eso les he enviado los links de las clases, ¿cierto?, los videos subidos a YouTube para que ustedes puedan, ¿cierto?, tener el material para que lo puedan revisar después y tengan las respuestas de la evaluación. Recuerde, la tercera evaluación no tiene libro, ¿ya? Pero hemos sacado las preguntas del libro, en especial de esta primera unidad, ¿cierto?, que es América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy día. ¿Qué haremos hoy? Tengo a don Jaime que va a entrar a la clase ahora. Ya, muy bien. Ahí va, lo estoy admitiendo entonces. ¿Qué haremos hoy? Módulo 6, América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a trabajar la unidad 1, América Latina en el siglo XX, ¿cierto? Y de la página 35 a la 57. Hoy día sí que la vamos a terminar, ¿ya? En eso vamos a hacer hoy día. Vamos a terminar nuestra actividad. Les voy a dar la bienvenida a don Jaime que va a trabajar hoy día con nosotros, ¿cierto? Entonces vamos viendo. Don Elías también está ingresando a la clase. ¿Cuál es Hola, nuestro...? profe. Hola, ¿cómo está usted? Bien, igual, aquí andamos. Qué bueno, por fin me puedo conectar. Sí, mi computador también se había pegado un momento, pero... Hola, Ok. profe. ¿Cómo está, don Elías? Bien, ¿y usted? Bien, igual. Bien. Nuestro objetivo de la clase, después de haber saludado a los alumnos, es poder reconocer los hitos más importantes de nuestro periodo, ¿cierto? Y ver las diversas opciones de cambio en la segunda mitad del siglo XX en nuestro continente. Empecemos a trabajar al tiro. Activemos nuestro conocimiento previo. ¿Ya? Dije que ya. Me encanta, ahí está. Tenemos 10 conceptos asociados a la unidad. Democracia, desigualdad, pobreza, participación, derechos humanos, paridad, equidad, diversidad, multiculturalidad y reivindicación. Ustedes van a responder a esto. ¿A qué asocian ustedes estos conceptos? ¿Los pueden asociar a una idea mayor, a una idea más grande? ¿Ya? ¿A qué idea ustedes pueden asociar estos conceptos de la unidad? Díganme ustedes, ¿a qué pueden asociar esos conceptos? ¿A qué gran idea pueden asociar ustedes estos conceptos que están más encima asociados a la unidad? ¿A qué idea? ¿A qué proceso? Me imagino que eso de la unidad tendría que ser a los países, uno con otro, ¿Ya? porque dice asociados, dice, a la ¿Sí? unidad. A la unidad me refiero al contenido que estamos trabajando. Mm. Al contenido, ¿ya? Y usted tiene que ver, habla de lo que son los países latinoamericanos. Muy bien. Sí, perfecto. Bienvenido, don Jonathan. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿cierto? Usted dice que lo asocia a lo que es los países de nuestro continente, ¿ya? Porque usted considera que los países del continente han pasado por todas estas palabras, han vivido, ¿se han desarrollado estos conceptos en la historia de los países de nuestro continente?
Sí. Ya, muy bien, Sí. sí. Perfecto, muy buen análisis. Ahora vamos. Ay, pero. ¿Qué vamos hoy día a trabajar? Hoy día nos metemos con camisa de 11 varas, de 20 varas. ¿Ah? Ahí la foto creo que están diciendo de qué se trata. Vamos a ver las dictaduras en América Latina y cómo, ¿cierto?, se volvió la democracia en nuestro continente. No solamente la dictadura, sino que el siguiente proceso que es el de la democracia, ¿ya? Se ve complicado, pero esto es algo que más o menos nosotros conocemos porque muchas de estas cosas las hemos vivido. Yo me acuerdo de gran parte de esto, ¿ya? Y vamos a ver al tiro en la página 35 de nuestro texto qué significa dictaduras en América Latina. ¿Cuáles son las características de este periodo? Para empezar hay que decir que nuestro continente se polariza. Ya, AL significa América Latina. Y nuestro continente se polariza, se divide, ¿ya? Se empieza como a mirar, se empieza como a dividir, ¿ya? Más aún, la intervención militar en el continente tiene que ver con lo que es la política, ¿cierto? La intervención de militar frente a la política ante la proliferación de movimientos revolucionarios. Aparecen ciertos movimientos de izquierda, está la Revolución Cubana, hay otros movimientos, otros grupos, ¿cierto?, de tendencia de izquierda que son más bien revolucionarios en el continente. Entonces, se intervienen los militares de los propios países para evitar, ¿cierto?, estos movimientos. Más aún, se instalan lo que se conoce como gobiernos de facto, que son gobiernos que no son, que no llegaron al poder de forma democrática, son los que se tomaron el poder. Todo esto apoyado, chiquillos, por lo que es la política estadounidense de seguridad nacional, la cual tenía como objetivo hablar del enemigo interno en los países, ¿cierto? Quería apoyar diferentes procesos dentro de los países, ya Estados Unidos, para evitar a este enemigo interno, para luchar contra este enemigo interno que es más que nada estos movimientos de izquierda, ¿ya? Más aún, tenemos que cuando llegan al poder estos mismos... ¿cómo es que se llama? Estos mismos gobiernos, ¿cierto?, de dictadura, hay una persecución y tortura dentro de estos gobiernos. Nadie puede negar esto. Le doy la bienvenida a don Jonathan Palma ahora. ¿Ya? Esto sucedió, chiquillos, entre la década del 60 y 70, donde proliferaron los gobiernos militares. Costa Rica, México, Venezuela y Colombia fueron ajenos a estos movimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos países no tuvieron un gobierno de dictadura. ¿Ya? Para que lo vayan teniendo claro. Sigamos entonces. Ahora veamos, chiquillos. ¿Qué pasó esto? Aquí está, perdón, se me pasó una diapositiva de la vez anterior, ¿ya? ¿Cuáles fueron los principales gobiernos en América Latina, ya? Los gobiernos de izquierda, o sea, los gobiernos militares, son los siguientes. Hay, en 3 países distintos, tenemos 3 ejemplos. Está el de Argentina, que tiene que ver con Juan Carlos Onganía, con Roberto Livingston y con Alejandro Lanús, ¿ya? Luego hubo una junta militar, ¿cierto?, 3 años después, conformada por José Rafael Videla del Ejército, Emilio Eduardo Macera de la Armada y Orlando Ramón Agosti de la Fuerza Aérea. En Chile, ¿qué pasó? ¿Ya? Se dio una junta militar donde Augusto Pinochet tuvo el poder más que nada por ser el comandante jefe del ejército, fue el que tuvo la mayor preponderancia dentro de esta junta militar. Ya él no gobernaba solo, pero a él se le decía presidente de la República. ¿Ya? También estaba junto en esta junta militar Gustavo Leigh, que es de la Fuerza Aérea, José Toribio Merino, de la Armada, y César Mendoza de Carabineros. Esa era la junta militar que estuvo del año 73 hasta el 90. Y en Uruguay del 73 al 85, ¿cierto?, donde en el año 73 el entonces presidente Juan María Bordaberry dio un golpe de Estado con el apoyo del ejército. ¿Ya? ¿Qué pasó en otros países del continente? Esto aparece en su página 38. Tienen en Paraguay al general Adolfo Stroessner del 54 al 89. En Brasil está del 64 al 85, están diferentes gobiernos militares. En Ecuador, en la década del 60 y 70, diferentes gobiernos militares. En Bolivia, ¿cierto?, está Hugo Banzer, del 71 al 82. En Perú están 2 gobiernos militares, ¿cierto?, que del 68 al 75 está Juan Velasco Alvarado, una dictadura de izquierda, y luego de él vino la dictadura de Francisco Morales. En Haití está François Duvalier y luego su hijo Jean-Claude Duvalier, que es una dictadura, ¿cierto?, que duró muchísimos años, casi más de 20 años, ¿cierto?,
en la isla, pero que les costó mucho poder derrocar este gobierno militar, ¿ya? Y que más encima lo heredó a su hijo. En Guatemala hubo distintos gobiernos militares del año 54 al 86 y en Nicaragua del 36 al 79 hubo dictadura de los Somoza, la famosa familia de Anastasio Somoza, sus hombres leales que también gobernaron y sus hijos. Esto sí que fue dictadura del 36 al 79, casi 40 años, horrible, ¿ya? Acá les tengo, chiquillos, ¿cómo es que se llama? Una ficha, una imagen un poco más pequeña, donde están los países por fecha, cuál es el más antiguo, cuál es el más reciente, ¿ya? Con los distintos gobiernos militares. El que más tuvo gobiernos militares en nuestro continente fue Argentina, el 62, el 66 y el 76, ¿ya? Como les digo, estos gobiernos militares se instalaron para poder aniquilar, ¿cierto?, sistemáticamente a los enemigos internos, o sea, aquellos que eran de izquierda. Ya sean personas civiles o también políticos, ¿ya? ¿Cuáles son las características de estos gobiernos militares? Esto aparece en su libro en la página 39 a la 40. Yo solamente lo sinteticé en un esquema mucho más pequeño, ¿ya? Como punto número 1, los regímenes son burocrático-autoritarios, donde se despolitiza todos los cargos públicos, desaparecen los partidos políticos, por ejemplo en Chile desaparecen los partidos políticos, eran ilegales, no había partidos políticos, por lo consiguiente no había también registro electoral ni nada por el estilo, y se intenta reestructurar la sociedad a partir de este gobierno militar. La segunda característica es que hay un discurso marcadamente antipolítico, dando a entender de que la política, ¿cierto?, es la causante de todos los males del mundo y que solamente los gobiernos militares son los que puedan llevar al país a un mejor futuro, ¿ya? Por lo consiguiente, se suprime toda la libertad política. Como tercera característica es que se dio una política represiva, donde se dio un control de toda la actividad gremial y sindical en los distintos países del continente, donde se encarcela, se da el exilio, se tortura y se dan ejecuciones a los disidentes y los contrarios a los partidos políticos, a los gobiernos militares, incluso a los que fueran de su mismo partido, de su misma tendencia política, ya de su misma idea. Si había alguna persona, incluso un militar, que no fuera o que no aceptase este gobierno militar, también pasaba por este mismo proceso. Recuerden al general Alberto Bachelet, que fue torturado también junto con su esposa y su hija. Ya, ahora dígame, ¿quién es Alberto Bachelet? Es el presidente es el papá de la expresidenta Michelle Bachelet, que también fue aviador, fue ¿cierto?, de la aviación, ¿ya? Y el cuarto punto importante dentro de las características de los gobiernos totalitarios son las violaciones a los derechos humanos que fueron realizadas por organismos del Estado en conjunto con otros regímenes dictatoriales, lo que se conoció como la Operación Cóndor. Dentro de nuestro continente se dio cierto vínculo entre las distintas dictaduras, entonces si alguien salía del país a otro, podía ser tomado prisionero por y ser deportado al país de origen para que fuera enjuiciado. Ahí está. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está usted, ¿Cómo don está Jonathan? usted? Bien, igual, Aquí la estoy escuchando calladito. me parece. Ya. La situación económica de nuestro continente. ¿Cómo se explica, cierto, este proceso, ya, de dictaduras desde el punto de vista económico? Tiene que ver, chiquillos, con que se trató de recuperar la economía respecto de lo que fue el fracaso del modelo ISI, lo cual tuvo un costo social, ¿ya? Donde se aumentó el desempleo y la pérdida de beneficios sociales dentro de los países, lo cual desencadenó a una gran crisis económica en la década de los 80, en lo cual, si ustedes se recuerdan bien, en nuestro país cerraron muchas industrias y muchos quedaron cesantes, ¿cierto? Con deudas, y que las deudas de las empresas estaban en dólares, el dólar subió su precio, no, quedó la escoba en nuestro país, ¿ya? ¿Cuál fue la característica de nuestra situación económica? Es que se adopta el modelo neoliberal, que ya lo hemos trabajado en clases anteriores, se abre, ¿cierto?, de la inversión extranjera, y puse apertura y es apertura, después lo arreglaré, ¿ya? Se privatizan las empresas estatales, por ejemplo en Chile se privatiza lo que es nuestro sistema de pensiones, donde se pasa de la AFP y también se da una opción privada al sistema de salud como es las ISAPRES,
y donde también hay colaboración del sector empresarial y economistas para poder desarrollar estos cambios en las políticas económicas de los países. En Chile se dio que muchos economistas, ¿cierto?, y personas ligadas al rubro empresarial se asociaron con el gobierno de aquella época, por lo consiguiente aparecen como los Chicago Boys, ¿ya? Un nombre que se le puso a estos economistas que intentaron impulsar estas medidas. Uno de los Chicago Boys va a ser un nombre que ustedes van a recordar por el resto de su vida. Jaime Guzmán. No me voy a acordar, lo tenía en la mente la imagen, pero no me acordaba el nombre. Jaime Guzmán fue uno de los Chicago Boys. ¿Ya? Sigamos. ¿Cómo se recupera la democracia en nuestro continente? Tenemos 4 elementos importantes que aparecen en su texto en la página 43 y 44. Para empezar, las consecuencias de la crisis de 1980, ¿cierto?, que crea desempleo y pobreza y un malestar social que pide cambios a los gobiernos dictatoriales para que estos pudiesen desarrollar políticas públicas tendientes a ayudar a la población, ¿ya? Más aún tenemos que se terminan estos gobiernos a partir también, como un punto importante, de la presión de los organismos internacionales para que estos países retornen a la democracia. Se supone que la historia oculta del gobierno de Pinochet es que él iba a estar un tiempo hasta que terminara el periodo presidencial de Salvador Allende, ¿ya? Por algo se tomó el poder en 73, iba a estar el 75 para que hubieran elecciones, cosa que no sucedió, ¿ya? Él se toma el poder para que ¿cierto?, se quedara hasta más o menos el 90, cuando fue derrocado por el plebiscito del 88, ¿ya? También tenemos, ya como tercer punto, la participación de organizaciones. Aquí, chiquillos, tenemos mucho que alegar con la iglesia, que hoy en día está alejada de la población, que esto, que el otro. Sin embargo, en la época de dictadura, la iglesia, especialmente la iglesia católica, tuvo un papel preponderante en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Aparece lo que se conoce en aquel entonces como la Vicaría de la Solidaridad, donde se reunieron muchos abogados de forma gratuita, asistentes sociales, para poder sacar, ¿cierto?, a la gente que estaba tomada presa de forma injustificada, en alguna comisaría, en alguna cárcel, cosas así, ¿ya? Fueron muy jugados, incluso trataron de ayudar a muchos por debajo de cuerda. La historia oculta de lo que es la Vicaría hay que verla con mucho detenimiento, porque es algo muy importante. Les doy un ejemplo, que el padre, ¿cierto?, de el comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarelo, él fue abogado de la Vicaría. Entonces él recordaba en una entrevista que le hicieron cómo su padre se jugó el pellejo por aquellos que estaban, ¿cierto?, y que iban a pedir ayuda a la Vicaría para que sus familiares que estaban presos pudiesen salir en libertad, porque si no iba a pasar que si seguías preso, puede incluso ser un detenido desaparecido o un ejecutado político, ¿ya? Más aún aparecen agrupaciones como la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y la de ejecutados políticos, que presionan, ¿cierto?, al gobierno para que estos digan dónde están, por ejemplo. Y más aún que en finales de los 80, en los países se da un paso a gobiernos democráticos. El caso más llamativo y también más cercano es el de nuestro país, que no derrocó un gobierno militar con otro golpe de Estado, sino que lo hizo con un plebiscito. Por eso es que Chile se dice que Chile es la cuna de la democracia en Latinoamérica, porque somos capaces de tomar hechos malos o hechos negativos y poder quitarlos de nuestro entorno a través del plebiscito, a través de las elecciones. Por eso es que es tan importante y fue tan fundamental esta última plebiscito que hubo, que fue para el apruebo o el rechazo, que fuera la gente a votar, no importando por qué opción fueran. La idea era que fuéramos a votar y diéramos nuestra opinión. Gobierno de transición a la democracia son varios. Yo puse las imágenes aquí, ¿cierto? En Argentina, todo esto aparece en la página 45. Yo solamente lo ordené desde el punto de vista más visual. En Argentina está Raúl Alfonsín del año 83, en Bolivia Hernán Siles Suazo el 82, en Chile Patricio Elwin el año 89-90, en Perú Fernando Belaúnde Terry y en Uruguay Julio María Sanguinetti. ¿Qué medidas fueron tomadas por los gobiernos frente a la violación de derechos humanos? Página 47 y 48. Las políticas represivas de los gobiernos autoritarios dejaron miles de víctimas. ¿Y qué medidas tomaron? Fueron las siguientes por país. En Argentina se desarrolló lo que es la CONADEP, ¿ya? Corporación Nacional de Detenidos Desaparecidos, la cual elaboró un informe que se llamó Nunca Más, donde en Argentina hay más de 9.000 desaparecidos y también adopciones ilegales durante la dictadura.
El 85 en Argentina se juzgó y se condenó a los responsables de estas violaciones, pero durante el gobierno de Carlos Menem se aprobó la ley de Amnistía Internacional que deja prescritos estos delitos. En Chile se desarrolla lo que es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que fue elaborado por el jurista Raúl Rettig, por algo se llama el informe Rettig, que le entregó, ¿cierto?, al presidente Elwin un informe detallado de cómo fueron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El año 2003, ahora se desarrolla otra comisión que se llamó Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, que es la Comisión Walech, que ayudó a muchas personas que eran exoneradas políticas o que estaban vivas y que habían sido víctimas de tortura. En Uruguay, contrario a lo que pasó en Chile y Argentina, se aprobó una ley que dejaba sin investigación a las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 73 y el 85. Ya, chiquillos, abramos los micrófonos después de este bombardeo de la profe Historia, los dejé locos, lo sé, acaban de explotarle la cabeza, les sale un hilo de sangre por el oído. Ajá. Vamos a modelar, vamos a hacer la modelación, o sea, un ejemplo de actividad, les repito, no sale en el libro, pero los vamos a ayudar para trabajar estos contenidos. Me sale la mochila con el conocimiento ahí, va encima. Tenemos una tabla que se llama víctimas de violencia política, ya por los periodos, los países y las víctimas. Dice que son víctimas. ¿Quiénes son las víctimas acá? Los muertos y detenidos desaparecidos que aparecen en el texto de José del Pozo, Historia de América Latina y del Caribe, que es del año 1825 al 2001, ¿cierto? En las ediciones LOM 2002. ¿Ya? Respondamos esto entonces, viendo estas cifras y viendo lo que hemos visto hoy día en clase. Respóndanme oralmente. ¿Qué caracterizó a los gobiernos militares de Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX? Lo vimos en clase recién. ¿La economía? Ya, ¿por qué la economía? ¿Qué pasó con la economía? Está mala la economía. Estaba mala la economía, ¿cierto? Mala. Teníamos un problema económico en nuestro país, ¿cierto? En el continente en general. Más encima en la década del 80 fue más todavía. ¿Ya? ¿Era un régimen burocrático y autoritario? Sí, perfecto. ¿Ya? ¿Algo más? Vamos, lárguelo, lárguelo. Libérese. Dictadura. ¿Ya? ¿Pero qué caracterizaban a las dictaduras? Pues lo acabamos de ver en clase y sale en su texto. La violación de los derechos humanos. ¿Ya? Los derechos humanos. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Perfecto. Segunda pregunta ahora, vamos. Señale algunas de las causas y consecuencias asociadas a las dictaduras de la región. Y la tabla les da al tiro una luz. Perdón, van a buscar la gata afuera. Mi mamá es tan suave como yo para hablar. El número de víctimas, profe. ¿Ya? ¿Cuántas son? ¿Cuál es el país, viene dando la tabla, que tiene más víctimas de violencia política dentro de estos periodos de dictadura? Guatemala, Colombia, Nicaragua, Perú, El Salvador. Perfecto, ¿cierto? Chile ¿Nicaragua está 2 veces, profe? es que tiene dos periodos distintos. Está del 75 al 79 y del 81 al 90. Entonces, entre los dos suman 100.000 personas víctimas de violencia política. Por eso está doble. Argentina también podría estar doble ahí, pero no pusieron solamente una vez. ¿Ya? Entonces la cantidad de víctimas de violencia política en nuestro continente fue muy grande. Recuerden que hubo una represión a todo aquel que no pertenecía a su idea política, más aún si es que eran enemigos internos dentro de los países. ¿A quién se le llamaba enemigo interno? ¿A qué tendencia política? Los de izquierda. Muy bien. ¿De qué tendencia política era Salvador Allende? Socialista, comunista, por ahí va. Era socialista. No, O sea, era de izquierda. Por eso es que muchas personas de izquierda toman a Salvador Allende como un mártir, digamos, como una persona importante. Claro que fue importante porque él trató de imponer una tendencia socialista dentro de nuestro país, cosa que no la supo hacerse. Eso fue lo que le pasó a él. Tenía malos asesores nomás. Sí. Les cuento que llegó la gata, que la fueron a buscar. Ya, muy bien. Y expliquen, ¿qué dificultades ha tenido la región
ha tenido la región la transición de los gobiernos autoritarios a la democracia. Tomamos el caso de Chile. Llega Patricio Aylwin al poder, se manda tremendo discurso en el Estadio Nacional, habla que todos somos chilenos, ¿cierto? Todos somos parte de este país, que todos construimos este país. Y él habla de lo siguiente: civiles y militares, Chile es uno solo. Yo me quedo marcado porque yo lo vi, era un moco chico de 7 años y me acuerdo todavía. Imagínense, ¿qué dificultades habrá tenido en la región esta transición a la democracia desde los gobiernos dictatoriales? Y en Chile pasó. En Chile pasó algo cuático, pasó algo intenso, algo profundo. Uno no podía ni hablar. Yo era niño en esa época, pero yo vivía en Cholchol. Y ahí llegaron los militares una mañana y se apoderaron del pueblo completo. Nadie podía salir, subieron, no habían cosas para comprar, había que ir a hacer una fila por medio kilo de azúcar. Quedó la escoba. Ya quedó la escoba, ¿cierto? Había un problema grande ahí, pues. Más Un aún problema de poder. Claro, más aún piensen que cuando, por ejemplo, llega Patricio Aylwin al poder a Chile, o sea, en Chile, no a Chile, en Chile, me equivoqué de preposición, en Chile, tuvimos miedo harto tiempo. Sí, No sé si ustedes se recuerdan del tanquetazo. Ah, sí, de veras, del boinazo. Fueron como movimientos, estrategias militares para decir, aquí estamos nosotros, no nos hemos ido todavía. Estarán en democracia, pero si la cosa no funciona, vamos a volver al poder. Y recuerden que todavía... Boinazo, ¿sí? Claro. Dígame. Y eso fue sin pedir permiso al gobierno. Lo se hizo para callado. Claro, fueron movimientos militares donde se acuartelaron y se vistieron con ropa de combate. En esa época, si no me equivoco, profesora, estaba el de ministro del Interior, el señor Roja, uno peladito. Le tiritaba la pera por todos lados. Sí, pues. ¿No era Enrique Kraus? Había uno apellido Roja. No me acuerdo bien. Había un Enrique Kraus, pero no me acuerdo si era el del Interior. Pero piensen. Yo me acuerdo de ese señor Roja porque tiritaba más que las piernas de Sandro. Ok, recuerden esos movimientos. ¿A qué me refiero con esos dos momentos que fueron súpermente, no sé, polemizados, ¿cierto? Complejos en ese momento, porque era como decir, bueno, si las cosas no funcionan, vamos a volver al poder. Y recuerden de que el ejército en ese tiempo, de principios de los 90, todavía era general en jefe del ejército, el comandante general Pinochet. Sí. Dictadura toda la vida, señorita. Estaba ahí todavía, entonces era complejo el momento. Esa fue la dificultad, el temor de que a pesar de que volvimos a la democracia, pueda volver los militares al poder. Claro. Y teníamos que reconstruir el país de vuelta, desde abajo, desde los cimientos. Recuerden que teníamos alta cantidad de analfabetismo, un poco acceso a la vivienda, una economía totalmente... Y por eso es que Aylwin fue un presidente que estuvo 4 años nomás, porque él sabía de que él era el candidato del consenso, era como el candidato del acuerdo. Ya, por eso es que lo critican mucho, porque era muy, como se dice vulgarmente, muy guata amarilla, muy del consenso, muy de apaciguar las cosas, pero era el tiempo para apaciguar las cosas. Era un hombre como que estaban todos de acuerdo que él fuera. ¿Alguien se acuerda quién era el candidato que estaba contra Patricio Aylwin en aquella época? Vigi. Muy bien, Hernán Vigi. Muy bien. Hernán Vigi era de la derecha. Era de la derecha. Es un economista. Un economista. Creo que también era parte de los Chicago Boys. Fue uno de los ministros que tuvo Pinochet. Sí, me parece mucho que fue ministro de Pinochet. Sí. Wow, ¿ven? Esto es contemporáneo, esto no estamos hablando de algo extraño. Ay, apliquémonos. Algo real. Algo que se vivió en el momento, algo que tenemos recuerdo. Hay en la página, cambiemos ahora a aplicación manos a la obra, página 48. Hay 3 imágenes, ¿ya? Yo las puse aquí distintas, en el libro son estas mismas imágenes. La primera es la marcha del año 2007 en Uruguay por los desaparecidos durante la dictadura en este país entre el 73 y el 85. La segunda imagen es el cartel en contra de las acciones cometidas por la Junta Militar en Argentina. Y el que está aquí es un mosaico construido en el Parque de la Paz en Villa Grimaldi. Recuerden que Villa Grimaldi fue un centro de detención y tortura en nuestro país, que es ahora como un sector, es como una villa, es un sector habitable, un sector habitacional.
¿Ya? Que durante la dictadura militar chilena fue utilizado como centro de tortura que entrega un mensaje para que nunca más ocurran torturas en Chile. ¿Ya? Del año 2010 es esta imagen. Recuerden que en Villa Grimaldi también estuvo detenido Alberto Bachelet, Ángela Geria y Michelle Bachelet. Por eso que cuando salió Bachelet de presidenta en Chile fue mundial, no solamente porque fuera mujer, sino porque fue una torturada política. Oiga, porque ella estuvo detenida, ella fue torturada. Ella tuvo que irse al exilio. ¿Sí? Dígame. Sí, pues. Su papá era comandante de la aviación. General. Sí, era general de la aviación. General de la Fuerza Aérea. Sí, de la Fuerza Aérea. Ella era conocida con Evelyn Matei, porque también su padre era también de aviador. Sí, correcto. Ya. Claro. Ya. Sigamos entonces con las preguntas que están en la página siguiente, 49 a la 50. Dice, ¿qué temática presenta la imagen? ¿De qué se tratan las imágenes? De la gente pidiendo justicia. Muy bien, ¿de cierto? ¿Justicia de qué? Le puso el nombre, falta el apellido. Derechos humanos. Perfecto, muy bien. Tiene que ver con los derechos humanos, con pedir justicia relacionado con los derechos humanos. Perfecto. Pregunta 2. El lema de la imagen 1. ¿Dónde están? ¿A qué se refiere? A los detenidos desaparecidos. Perfecto, muy bien, a los detenidos desaparecidos. Tercera pregunta. ¿Qué cree usted que significa la frase de la imagen 2? Quiero retroceder y no puedo. La imagen 2. ¿Dónde está la verdad? Sigue secuestrada. ¿A qué se referirá? Porque tiene una lectura un poco más grande. ¿Dónde están la verdad? Sigue secuestrada. Yo lo tomo como que nunca van a decir algo. Ya, ¿quiénes? Perfecto, ¿quiénes? Los que tienen el poder, que digan a ver, podría ser la parte del lado de Pinochet. Ya, claro, aquellos que son condenados por, todos los que cometieron el delito, ¿cierto?, de tortura, no van a decir qué fue lo que hicieron, dónde lo hicieron y a quién se lo hicieron. Hay muchas personas que están desaparecidas hasta el día de hoy que no han sido encontradas. Eso es verdad. Pregunta 4. ¿Cree usted que los actos de violación a los derechos humanos cometidos por los regímenes militares son aceptables? No, negativo, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el artículo primero del... Ya, pues compañero. Ya, que comparte su compañero y después usted. Dígame. Que ya se me fue la idea, pues, profe. Ya, recupérela. Todos nos somos libres. Claro, todos somos libres y nadie tiene derecho a hacernos algo que no queramos. Incluso tenemos derecho a opinar distinto. Sí, eso es súper importante. Opinar distinto es súper importante. La tolerancia también es importante en este momento. Nunca aplicaron el artículo primero. Lamentable, ¿ya? ¿Qué opinión le merece para ustedes que un centro de tortura sea hoy un parque que llame a la paz? ¿Les parece positivo? Porque, por ejemplo, hay un sector de Villa Grimaldi que se toma como un parque para la paz. Por ejemplo, en el Estadio Nacional, cuando lo remodelaron para para el Mundial de las Chiquillas, el Mundial Femenino, se dejó un sector sin remodelar porque recuerden que el Estadio Nacional también fue un centro de detención y tortura. ¿Les parece una buena idea mantener esos lugares como recuerdo de esto o mejor que se olvide todo esto? ¿Les parece positivo o les parece negativo? Negativo para las personas que en ese tiempo es algo traumante. Claro. Yo pienso que sí, está bien que coloquen eso porque si no dejan algo como de historia, es como tapar algo. Es como tapar algo que aquí nunca pasó algo. Ya. O sea, pasó algo y
y colocan otro nombre que y nunca más se va a hacer. ¿Acaso pasó algo? O la historia más adelante, 50 años más, nunca se va a hacer. En cambio, si le colocan un nombre, sí va a haber un recuerdo, va a haber una historia, pongámosle a 50, 100 años más. Claro. O sea, quieren dejar un testimonio de lo vivido para que no se vuelva a repetir. Aunque también es triste, porque es como compararlo con el campo de concentración de Auschwitz, que nunca lo derribaron, no han construido nada ahí, pero lo mantiene ahí como testimonio de lo que pasó en la guerra, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, cuando torturaron y asesinaron a tantos judíos en ese campo de concentración. Es un testimonio que debe quedar, yo por lo menos opino, que debe quedar ahí para que nos recuerde que esto ojalá no se vuelva a repetir. Es parte de la historia. Es parte de la historia. Evaluación. Tenemos actividades de sistematización y autoaprendizaje, página 51. Pueden ustedes hacerlo más adelante esta parte y pueden responderlo. Recuerden, la próxima prueba es sin libro, pero les recomiendo igual ir respondiendo aunque sea un poquito, ir revisando, para que después cuando llegue su tercera evaluación ya tengan el conocimiento. Y se esto lo mismo en tal parte, y lo van a encontrar rapidito, para que conozcan también su libro. ¿Ya? Tienen ustedes un esquema donde tienen que completar, ¿cierto?, lo que pide respecto de América Latina en el aspecto político, en el aspecto, económico, político y social. 3 cosas, en una palabra, pueden responderlo, ¿cierto? Y tuvimos 2 días para solucionar esos problemas. Una es lo que es los movimientos de izquierda y otro que tiene que ver con las políticas estadounidenses, lo cual genera a la larga las dictaduras. Tienen que resumirlo en una palabra, en una frase pequeña, ¿ya? Los aspectos económico, político y social del continente americano. Después tienen un texto que es analizar, páginas 52 y 53, que tiene que ver con la situación social de América Latina. Dice: desde el seno de los diversos países del continente están subiendo hasta el cielo un clamor cada vez más tumultuoso e impresionante. Es el grito de un pueblo que sufre y que demanda justicia, libertad, respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos. Las profundas diferencias sociales, la extrema pobreza y la violación de los derechos humanos que se han dado en muchas partes son retos a la evangelización. Nuestra misión Nuestra misión de llevar Dios a los hombres y los hombres a Dios implica también construir entre ellos una sociedad más fraterna. Esta situación social no ha dejado de acarrear tensiones en el interior mismo de la iglesia, tensiones producidas por grupos que o bien enfatizan lo espiritual de su misión, resistiéndose por los trabajos de promoción social, o bien quieren convertir la misión de la iglesia en un mero trabajo de promoción humana. ¿Quién dijo eso? La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, documento de Puebla. Puebla es una ciudad mexicana del año 79, que es un documento de la Iglesia Católica de aquellos años. ¿Ya? Después ustedes pueden responder estas preguntas. ¿Cuál era la situación social de América Latina? ¿Qué opina la Iglesia sobre esta situación? ¿Y qué consecuencias trajo para América Latina la situación social mencionada? Tiene que ver con el documento de Puebla. Si alguien lo quiere leer, es súper bueno ese documento, porque justamente dentro de los gobiernos de dictadura y habla sobre este momento. Pueden leerlo. Lo pueden buscar tal cual con el nombre que está ahí. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, documento de Puebla del 79, y les va a aparecer en internet. Y lo pueden leer si quieren. Es un poco largo, pero pueden leer una parte si quieren, ¿ya? Y luego de que lean este fragmento, respondan las preguntas que están ahí en el libro, que yo se las pongo acá en la diapositiva. Después, respondamos esto en voz alta, porque esto es contenido también conocido, página 53. ¿Por qué era necesario desarrollar en América Latina una reforma agraria? Hablamos de la reforma agraria. ¿Por qué es necesario desarrollar o por qué fue necesario esta reforma agraria en el continente? Porque unos pocos tenían los latifundios que decían. Ya, muy bien, sí, unos pocos eran dueños de la tierra. ¿La tierra estaba siendo aprovechada? No estaba siendo aprovechada, ¿cierto? Unos pocos la tenían, pero no la aprovechaban como correspondía. ¿Y qué objetivo perseguía la Alianza para el Progreso al fomentar una reforma agraria en Latinoamérica? Era para, ¿cómo se llama? El presentar esa reforma era muy bueno para
tanto como para, bueno, para el país o los países, para así amortiguar las grandes masas. Sí, 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 por O sea, supuesto. a los pueblos. A la población, ¿cierto?, más pobre, que era el campesinado. Sí, muy bien. Sí, Claro, para darle... así se podía ayudar igual personas que tenían campo, por ser, hay muchas personas que a lo mejor tenían campo, pero no tenían las herramientas necesarias o estar entrenados como para tener un buen cultivo. Perfecto, muy bien, maravilloso, ¿sí? Después van a analizar la Declaración de Derechos Humanos que les aparece en la página 54, 55, 56. Básicamente son 30 artículos que están resumidos en esta imagen y ustedes después los pueden leer. Y la idea es que argumenten por qué se acusa a las dictaduras de Latinoamérica de haber violado los derechos humanos. ¿Ya? Tienen que leerlo, lo analizan, aquí también se los pongo para que ustedes los vean. Y tienen la autoevaluación en la página 57 que ustedes tienen que ver qué han aprendido y en qué porcentaje han aprendido. ¿Ya?